Y analistas internacionales consultados por el periodista de la noche, Carlos Sanabria, aseguran que los ganadores del conflicto en Libia son Francia y los Estados Unidos. Según los expertos, ambos países lograrán recuperar su dominio sobre el mar Mediterráneo. También indican que los grandes perdedores son los libios, que no encontrarán una pronta paz y que les espera un escenario de confrontación permanente entre rebeldes y gadafistas. El asalto sobre Trípoli completa una semana. El ataque de los rebeldes provocó la huida de Muammar al-Gaddafi y los movimientos diplomáticos del Consejo Nacional de Transición le han sumado reconocimientos de la comunidad internacional. Pero persiste el clima de confusión y vacío de poder. Analistas internacionales consultados por la noche de NTN 24 explican cómo está acomodándose la comunidad internacional frente a los hechos en Libia. La futura reconstrucción del país árabe supone un escenario favorable para las potencias de Occidente. ¿Quién gana y quién pierde en este conflicto que se está desarrollando en Libia en este momento? Bueno, me gustaría comenzar por hablar de quiénes ganan. Ganan verdaderamente algunos intereses de las grandes potencias, en el sentido de que se planificó, se llevó a cabo una operación para intervenir militarmente, invadir suelo libio. Sarkozy, quien fue el que más instó por la intervención y la resolución 1973, tenía básicamente dos tipos de objetivos, el interno y el externo. El interno porque tenía unos bajos índices de popularidad y también externa porque Francia quiere recuperar la hegemonía que tenía del Mediterráneo que había perdido desde hacía varias décadas. Ahí gana Francia, gana la política imperial o la práctica de dominación regional francesa. Un escenario que favorece también a las economías europeas y de los Estados Unidos en tiempos de crisis. Una de las razones por las cuales Europa y Estados Unidos entran a intervenir militarmente en Libia era básicamente como consecuencia de la crisis económica o la crisis financiera internacional que se suscitó en el mundo a partir del año 2008 y que este año nuevamente ha aparecido con algunos síntomas, tal y como ocurrió en el 2008. Así que básicamente la intervención militar buscaba, por una parte, la recuperación económica de Europa, pues creando planes militares o financiando otro tipo de infraestructuras que pudiesen hacer florecer nuevamente la economía. Las otras potencias, Francia, Italia, se benefician porque el Reino Unido, porque al sacar a Gaddafi del poder, ellas nuevamente pueden ingresar a explotar un petróleo que en el caso de Gaddafi estaba nacionalizado en el gobierno libio, y también van a trabajar la reconstrucción a unos costos impresionantes. ¿Quién paga la reconstrucción? Por supuesto, los libios. El escenario futuro de Libia parece estar lejos de una estabilidad que permita el desarrollo de un sistema democrático. Una vez más, el gran derrotado, las Naciones Unidas. ¿Por qué? Contrario censo a lo que se piensa, las Naciones Unidas otra vez más fueron objeto de la manipulación de las grandes potencias y otra vez las Naciones Unidas se pusieron al servicio de esas potencias. En este momento, en Libia, incluso en las siguientes semanas, va a haber una guerra civil todavía mucho más sangrienta, donde los rebeldes van a participar con más profundidad cuando se tomen Trípoli del todo, pero quedaría por resolver aún qué va a pasar con Sirte, por ejemplo, el bastión de Gaddafi y otras ciudades aledañas. Volvemos a Madrid, España. Señor Fatih Belaid, usted es embajador en funciones frente de la Embajada de Libia en Madrid, España. Bueno, hay un debate muy interesante. ¿Quién gana y quién pierde? Algunos analistas coinciden en que los grandes ganadores van a ser los países aliados y los grandes perdedores va a ser el pueblo libio. ¿Usted piensa esto? Ana, yo saludo a sus invitados para empezar. El que ganará es el pueblo libio y los rebeldes. La intervención internacional fue solicitado por la Liga de los Estados Árabes para la protección de los ciudadanos. En cuanto a Francia e Inglaterra, e incluso en la época de Gaddafi fueron países beneficiados de los recursos de Libia. El petróleo, el gas natural se vendía en su mayoría a Occidente. La mayor parte de las empresas internacionales eran occidentales que trabajaban, operaban en Libia. Yo por mi parte agradezco a la coalición internacional
que apoyó y se puso al lado del pueblo libio, sabiendo todos que Gaddafi es un criminal de guerra. Desde el primer momento lanzó sus amenazas contra el pueblo libio bombardeó al pueblo libio en estos últimos meses y durante 42 años gobernó a Libia con un puño, una mano de hierro. Por tanto, después de esta revuelta o esta revolución, el único ganador es el pueblo libio. Sí, señora Fatih Belaid, ¿qué confianza pueden tener ustedes en Occidente cuando en esos 42 años de mandato de Gaddafi, Occidente muchas veces fue a visitarlo e hizo negocios con él, inclusive en España, el lugar que ustedes se encuentran en ese momento en la embajada? Libia es un país cercano a Europa, no nos separa de Europa salvo el Mediterráneo. Tenemos casi las mismas costumbres y tradiciones, tenemos los mismos intereses y Europa se beneficiará de Libia porque existe una cooperación bilateral independientemente de los intereses de petróleo y de gas. Colaboraremos en poner fin a la inmigración ilegal, cosa que Gaddafi había utilizado en contra de Europa para presionarla más. Gaddafi había abierto cuarteles para recibir a inmigrantes ilegales para luego cursarlos hacia Europa. Nosotros esperamos y anhelamos que haya hacia Europa una relación de igual a igual, y eso esperamos. Señor Fatih Belaid, usted que es diplomático de este nuevo gobierno libio, ¿cuál es el mensaje que usted envía a los pueblos de América Latina, algunos países que todavía respaldan al régimen de Muammar Gaddafi? La América Latina tiene que tener en consideración que Gaddafi había dañado a América Latina por haber apoyado a varias facciones terroristas, pero desgraciadamente los países latinoamericanos no saben nada de Libia salvo el nombre de Gaddafi. Señor Raimundo Capchi, Venezuela es uno de los países que sigue sosteniendo que el régimen de Gaddafi es el único que existe en Libia. ¿Cuál es el futuro a esta política de Venezuela si se puede continuar? ¿Y qué pasaría en el supuesto que Gaddafi termine recibido por Venezuela como un invitado especial y protegido políticamente, desde luego? Amigo Juan, perdón. Mire, he escuchado ya varias veces decir de que Gaddafi gobernó 42 años, es cierto, y que Gaddafi ha sido un tirano, también es cierto, y que ha adelantado una política sumamente tétrica para el pueblo libio, es cierto, pero por Dios, ¿quién es el jefe entre los rebeldes que no ha gobernado con Gaddafi por lo menos 40 años? La mayoría de ellos hasta hace unas semanas atrás, unos meses atrás, unos años atrás, han sido sus ministros, los ejecutores de esta política condenable. Razón por la cual no puedo aceptar que vengan a decir de que por cuanto que Gaddafi es un tirano, es válida la ayuda que pueden recibir de quienes no le preocupa para nada el derecho del pueblo libio a una vida mejor, sino lo que apetecen de Libia es su petróleo. Y si no, que los digan los somalíes que tienen 40 años en una guerra fratricida, que nadie se acuerda de ellos porque no hay petróleo, porque no hay riquezas patrias. Que lo preguntan a otros países que también tienen confrontaciones y que esta sensibilidad humanitaria de Occidente no se ha manifestado. ¿Quién gana y quién pierde en Libia? La guerra lleva 6 meses y las muertes en el conflicto en ambos bandos son incalculables. Ya regresamos y analizaremos esta pregunta.